Celebramos la solemnidad de Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios quien realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos,
no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Aleluya, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con vosotros». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Recibid el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonéis y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo, esta gran festividad, esta gran solemnidad, que es la solemnidad de Pentecostés, que nos recuerda aquel acontecimiento y en cierto modo vuelve a ser presente aquel acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que leíamos recién, nos narra con detalle ese acontecimiento. Pentecostés tiene esa espectacularidad, esa manifestación prodigiosa, sublime, solemne, admirable para todos los que estaban allí presentes. Todos los oían hablar a los apóstoles en una lengua que todos podían comprender. Cada uno en su propia lengua entendía lo que los apóstoles decían. Y por eso desde antiguo se ha visto que la solemnidad de Pentecostés, ese gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, recupera aquel acontecimiento y restaura aquello que había sucedido en el libro del Génesis con ocasión de la ciudad de Babel y de aquella torre que los hombres se habían construido. La confusión de las lenguas. Los hombres que dejan de entenderse y por lo tanto se separan, se dividen. Es el problema del pecado que habita en el corazón de los hombres. Ellos querían, de alguna manera, construyendo esa ciudad, hacer lo contrario de lo que haría después Abraham, que como nos dice la carta a los Hebreos, va camino a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad de Babel y esa torre de Babel que representan la soberbia de los hombres. Y por eso la soberbia conduce a la división, a la separación, a la desunión. En cambio, el Espíritu Santo, amor es uno de los nombres del Espíritu Santo, don, nombre del Espíritu Santo,
Hace exactamente lo contrario a lo que hace el pecado, a lo que hace la soberbia en el corazón de los hombres. El Espíritu Santo une, provoca la concordia, la unión entre los cristianos, entre los creyentes, entre los hombres. En el Evangelio de este día se nos narra cómo Jesucristo confiere el Espíritu Santo. Se ha llamado Pentecostés joánico. Es cuando Jesucristo se aparece a los discípulos, como nos dice el Evangelio, el primer día de la semana, al atardecer del mismo día de la resurrección. Después, 50 días después, tendrá lugar el Pentecostés que hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es muy interesante la relación porque lo que nos dice San Juan en esta aparición del Señor el primer día de la semana, nos revela la esencia del Pentecostés que va a tener lugar con esa espectacularidad 50 días después. Porque a veces corremos el riesgo de quedarnos solamente en lo admirable de ese signo, como pasó muchas veces con los milagros de Cristo, y no descubrir la esencia profunda de lo que allí estaba sucediendo. Jesús lo pone en evidencia aquí. En primer lugar, San Juan diciéndonos que los apóstoles estaban reunidos, sí, pero estaban encerrados por temor a los judíos. Que eso representa el temor a la muerte, lo que impide la evangelización. La muerte, el poder del pecado, busca por todos los medios que la palabra de Dios no se difunda, que la palabra de Dios no llegue, que el don del Espíritu Santo no alcance a la humanidad. Y entonces este rasgo que nos dice aquí San Juan, por temor a los judíos es por temor a la muerte, era el gran obstáculo que Pentecostés va a despejar, va a destruir. A partir de Pentecostés la Iglesia no teme a la muerte, o ve que la muerte ya no es impedimento, ese temor a la muerte ya no es impedimento para evangelizar. Esto es lo que produce el Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia. Despeja ese obstáculo. Y por eso la Iglesia nace allí, comienza a evangelizar y también comienza a morir, comienza a ser perseguida a partir de Pentecostés. Pero esa persecución en la Iglesia produce el efecto contrario al que pretende. La persecución en la Iglesia, como también el libro de los Hechos nos lo va a narrar, la dispersa por el mundo y, como se ha dicho también desde antiguo, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, porque la Iglesia atraviesa lo mismo que había vivido nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Su muerte, su sufrimiento, es causa de vida para nosotros. Su sangre es sangre de salvación. Y así sucede con la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. También la Iglesia atraviesa por la persecución y la muerte, pero eso se constituye en causa de vida, en causa de salvación. Jesús aparece aquí resucitado, como nos lo muestra el Evangelio de San Juan, pero con algunos de los signos de la pasión. Les mostró sus manos y su costado. Esta admirable conjugación entre muerte y vida queda aquí muy claramente representada y es lo que sucede también en la Iglesia. La muerte y la vida, como nos recordaba la secuencia de Pascua, enfrentadas en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto, pero volvió a la vida, a una vida de la cual nosotros participamos. Y es la vida que la Iglesia difunde, especialmente a partir de Pentecostés. ¿Y esto por qué lo hace? Lo hace porque lo esencial de la llegada del Espíritu Santo en los diversos dones que nos confiere, nos vuelve dóciles a la voluntad de Dios. Esta es la grandeza del Espíritu Santo, es la grandeza del amor, docilidad para con aquel que amamos y nos ama, que es Dios. Nos vuelve dóciles a la voluntad de Dios, dóciles al querer de Dios. Facilita nuestro camino, facilita nuestro testimonio, despeja los obstáculos, que son duros, que son severos, que son dolorosos. La agresión contra la Iglesia de manera explícita o de maneras no tan visibles.
Y sin embargo la iglesia dócil a Dios. Por eso, cuando los apóstoles estaban encerrados, por la concesión del Espíritu Santo, que nos muestra, insisto, la esencia de Pentecostés, de hecho el Señor lo presenta aquí como en relación con el perdón de los pecados. Dice, los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonéis y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis. Nos muestra que lo fundamental es esto, es el perdón de los pecados, es la reconciliación con Dios. Esa esencia de Pentecostés es lo que va a provocar que la Iglesia comience a dar testimonio, pero sin alejarse nunca de Cristo. Está siempre congregada, pero no ya por el temor a la muerte, sino por la fuerza del amor que la constituye. Vamos a pedirle entonces al Señor en este domingo de Pentecostés que nos conceda también a nosotros esa docilidad para cumplir con la voluntad de Dios, para agradarnos con todas nuestras obras y de esa manera poder contemplarlo un día a ese Cordero de Dios, tal como lo describe el libro del Apocalipsis, sacrificado pero viviente, de pie, que eternamente derrama sobre la Iglesia, sobre los fieles, esa sangre salvadora. Pidamos con mucha humildad y con mucha fe esta gracia, que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos
el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.